Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en frente al escenario aquí en Somos Live. Ya habíamos iniciado, se nos cayó un poquito el programa, pero ya regresamos. Estamos otra vez, les vuelvo a presentar a Annie Grecia, a Bernardo. Nos platicas un poco de cómo surgió este proyecto. De cómo surgió este asunto. Sí, bueno, somos dos compañías que vamos a hacer un programa, digo, un paquete, digamos, de presentaciones con el eje temático, digamos, del arte. La primera compañía, la primera en existencia, digamos, es Cali Cuerno, la que la produce en la banca. Yo soy el director y fundador de 1994 para acá. Y ella se agregó, empezó a trabajar, digamos, con nosotros en 2010, 2011, más o menos. Y desde entonces seguimos por ahí de necios. Y ella está formando una compañía cuyo primer trabajo, tengo entendido, fue el año pasado, que es justamente el que ahora reestrena y se llama ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? O sea, al compás del teatro. Entonces, básicamente, digamos, esa es como la presentación, el quiénes somos, ¿no? Y pues bueno, estamos a punto de arrancar una temporada con dos puestas en escena, La Banca y Al compás del teatro. Digo, perdón, ¿y tú qué harías? ¿Tú qué harías? Entonces, si quieres platicarnos de ¿y tú qué harías? Platícanos de tu Bueno, pues Al compás del teatro tiene como objetivo tener en todas sus puestas en escena música en vivo y sonorización en vivo. Y bueno, ¿y tú qué harías? Tiene música en vivo también y sonoriza muchas partes de la obra. Y pues bueno, habla del amor. Esta fusión justamente surge también porque las dos obras hablan del amor de diferentes formas totalmente, pero al final de cuentas, amor. Y pues bueno, ¿y tú qué harías? También es una obra cabaret, es muy divertida, donde invita al público a reflexionar y entrar en debate junto con los personajes, y el público al final decide cuál es el desenlace, digamos, de la puesta en escena. Sí. Entonces es también abrir como este vínculo sobre los personajes entran en un conflicto y bueno, es poner en duda ¿y tú qué harías? Justamente, ¿no? Y ahí se involucra el público, exactamente. ¿Y cómo has recibido la respuesta del público? Pues me ha sorprendido bastante. Cuando tuvimos nuestro estreno se involucra muchísimo, realmente agarró como un papel de defender al personaje. Son dos chicas, las protagonistas es Ana y Elena, y nos tocó tener a una psicóloga como en el público. Entonces defendía mucho el que se queden juntas por muchas razones, ¿no? Y también nos tocaba como la parte jovial, ¿no? De no, que se separen, eso no es amor. Entonces es muy interesante como ver esas dos pues generaciones, ¿no? Totalmente diferentes, una a favor y una en contra. Al final se hacen las votaciones y se decide el final de la puesta en escena. ¿Es un poco como improvisación? Bueno, digamos el final. No, el final sí tenemos dos finales, tenemos dos finales marcados, pero el público decide cuál de los dos finales sucede, si se quedan juntas o si se separan. Entonces, sí, la respuesta del público ha sido bastante favorable. Te digo, se involucran demasiado, ¿no? Se involucran mucho y es muy interesante ver los puntos de vista diferentes. Algo que yo le comentaba a mis actrices es que lo que me interesa es ver cómo romper este tipo de paradigmas, ¿no? De romper tabús, de lo que estamos acostumbrados, que nos dicen que está bien, y de repente a lo mejor ahí sentarte en un barecito, porque nos estamos presentando en un foro que es como bar también, y sentarte, tomarte una cerveza y discutirlo, ¿no? Entonces también depende mucho del mood en el que vayas, porque a lo mejor vas con tu pareja y pues no puedes decir mucho, ¿verdad? Porque si no la casa te va muy mal. O vienes de una relación muy similar a lo que estás viendo, que también estamos tratando de ser, a pesar de que es una relación de dos chicas, la idea es que tú te identifiques con la relación. Cualquier pareja se Cualquier identifica. pareja, exactamente. Es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante ver cómo de repente mis colegas que fueron a vernos, de repente me dicen, es que jamás notamos que era una relación gay, ¿no? O sea, nos sentimos muy identificados porque es lo que nos pasa a nosotros.
Entonces de repente mi amigo me decía, y yo vengo la próxima para votar por la otra porque aquí vengo ahorita con mi mujer y no puedo, ¿no? Entonces es bastante interesante porque no puedes irla a ver 1, 2, 3 veces y no es lo mismo, ¿no? Es como muy orgánico, vas en otro mood. Entonces sí, creo sí, que sí. en ese caso el público pues puede ir a verlas las veces que guste. ¿Dónde se están presentando? Nos estamos presentando en Capitán Gallo, queda en Ayuntamiento 145 en zona centro de la ciudad. En la zona centro está muy cerca de la Ciudadela. Es un lugar, te comento, que se conoce mucho más por música, conciertos un poco más de rock alternativo, y pues ahorita estamos haciendo una alianza también con ellos para fortalecerlos también como foro cultural, donde se hagan representaciones teatrales. ¿Desde el principio los papeles fueron pensados para 2 mujeres o en algún momento lo pensaste para hombre y mujer? Fíjate que lo pensé para 2 chicas al principio, y la idea es ver la respuesta de la gente, hacer una versión con 2 chicos que es más agresivo. Chico. Ajá, y la tercera versión también es hacerla heterosexual. Okay. Entonces realmente sí cambia muchísimo el lenguaje corporal, ¿no? Porque en 2 chicas, bueno, se ve tierno, y de repente sí es comedia, pero de repente al llegar al momento fuerte, pues sí se agreden un poco, digamos. Y por ejemplo, pensado para montaje en chicos, pues sí es muy fuerte que dos hombres se golpeen, ¿no? Entonces esta es otra parte interesante, digamos, generar un poco de morbo en el público, pero morbo de cómo, de la visión, me explico, de cómo es con 2 chicos, cómo es con 2 chicas y cómo es entre heterosexuales, basados en el mismo guión, basados como en la misma historia, pero sí corporalmente pues cambia muchísimo, ¿no? Entonces nunca se van a aburrir de verla muchas veces. Y esta es la segunda vez que la presentas. Esta sería como la segunda temporada. La segunda temporada. La primera temporada, ¿dónde la estuvieron presentando? La primera temporada estuvimos en Casafranca. Ajá. Algo tenemos, es un lugar que se conoce mucho por jazz. Los jazzistas lo conocen muchísimo. Está en la colonia Roma, en Mérida, si no me equivoco. Mérida, esquina con Álvaro Obregón. Y también es un bar que se conoce muchísimo por músicos jazzistas. Entonces, justamente este rollo de que entre la música en vivo, pues nos está impulsando a llevarnos no nada más a un foro de teatro, ¿no? Claro, sino pues, que está abierto a un bar, a donde se toca más música, ¿no? No lo vendo como musical, aunque las actrices también cantan y se cantan varios covers, pero sí lo veo más como que la música nos acompaña, digamos. Existe un narrador dentro de la obra y bueno, la música lo tomamos como un vínculo entre el espectador y los personajes. Me decías también que estás presentando una obra para niños. Así es, ese es otro proyecto, andamos en todo, ¿verdad? Este es un proyecto que tengo en una compañía que se llama Animista Teatro, ya tiene también muchísimos años trabajando para hacer teatro infantil, y nos estamos presentando ahorita con una obra que se llama La peor señora del mundo, que es un cuento de Francisco Hinojosa. Nos estamos presentando en la teatrería, que queda también en la colonia Roma, y ahí estamos los domingos a la 1:30. ¿Esta es la primera vez que presentas esta propuesta o ya es igual? La peor señora del mundo tiene 8 años en escena, sin ser interrumpidos. Yo me acabo de sumar a este proyecto hace 3 meses, más o menos, y estábamos en el Foro Shakespeare, pero con todo esto, sí, entonces todos estamos siendo desterrados desde... Sí, estamos huyendo, entonces pues nos abrieron las puertas en la teatrería, y pues ahorita nos estamos presentando ahí en la sala B. En la sala B. Así es. Bueno, amigos, vamos a un corte, ya llegó el conductor del programa. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Ya no hay más. Cuando pierdes la razón, obsesionado en el dolor de lo que crees que es amor, y no serán más que historias sin final, más mentiras que inventar, odiseas para hablar que se irán con la cordura que no está, mientras ignoramos lo que nunca pasará dentro de un laberinto sin salida. La ilusión que nos unió es pantomima, un teatro que se nos cayó, y por más que quieras tú o quiera yo que reviva, solo castillos en el aire quedarán. Cuando vuelva la razón y veamos nuestro corazón ensangrentado en un rincón, y no será más que ritos de atención, buscando un hueco de emoción, el otro intento de pasión que se irá con la cordura que no está, mientras ignoramos lo que nunca pasará dentro de un laberinto sin salida. La ilusión que nos unió es pantomima, un teatro que se nos cayó, y por más que quieras tú o quiera yo que esto reviva, solo castillos en el aire quedarán. Nada más. Solo aire entre los dedos caben, ya no hay cuentos de hadas, nada que nos salve. La ilusión que nos unió es pantomima, un teatro que se nos cayó, y por más que quieras tú o quiera yo que esto reviva, solo castillos en el aire quedarán. Nada más. Ya regresamos, amigos. Escuchamos a Mosi ahorita en el corte musical. Tenemos aquí a nuestro amigo que acaba de llegar. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo soy Iván Sandoval y aquí estoy acompañando para conducir este programa. Y bueno, ahorita vamos a charlar de muchas cosas, pero continuamos con George. No, bueno, nos platicabas un poquito del proyecto de la banca. La banca, sí, es un unipersonal.
que, digamos, hace un par de meses, un mes, en agosto, tuvimos una temporadita breve en Radio UNAM y ahí involucramos a un percusionista. Yo hago producción sonora, digamos, cositas para radio. Trabajaba mucho para la radio universitaria en Durango, dramatización de narrativa y cosas de teatro y asuntos así. Entonces, y soy ingeniero en electrónica de origen, entonces de ahí como reunido estas cosas. Y en la última temporada que tuvimos de esta obra, involucramos a un percusionista que primero hizo composición, inventamos unos instrumentos, él como músico inquieto y yo como ingeniero, entonces hicimos una revoltura y salió ahí una versión bastante poco más dislocada de lo que es el original, ¿no? Bueno, la obra la inicié yo en el 98, un año que tenía yo un montón de trabajo produciendo obras, administrando un teatro en una ciudad de provincia, en Durango. Y de pronto necesitaba algo como muy personal, muy cercano a mí. Y un amigo me facilitó un texto narrativo varios, pero escogí un texto narrativo de Beckett que se llama Primer Amor. Y decidí hacer lo que Luis de Tavira llama una adaptación libérrima. Ajá. Libérrima quiere decir, la modificas tanto que solo queda la idea original, digamos, o algo que tú tienes como de lo esencial del autor o de la obra del autor, y entonces te libras de derechos y esas cosas terribles que sabemos, sobre todo cuando sales de provincia y llegas a la capital, las cosas cambian brutalmente. En fin, y empecé a hacerlo así, más como un asunto, como una especie de descanso, ¿no? De hacer algo estrictamente mío. Cabezas un proyecto como productor, administras un espacio, que era lo que yo hacía, y entonces hay demasiadas obligaciones como para poder trabajar en proyectos estrictamente personales o en las preferencias estéticas, ¿no? De pronto lo que llenar una sala implica una serie de concesiones que tiene uno que hacer, y yo tengo cierta preferencia por digamos, los movimientos de vanguardia del siglo XX. Muchos coinciden con ciertos cuestionamientos existenciales o ciertos cuestionamientos políticos no muy fáciles de llevar. Beckett es un existencialista, muy complicado a veces de verse, aunque esta obra es como muy sencillita, ¿no? Es la historia de amor vista desde la perspectiva del que se niega. Y el que se niega es un personaje que reniega de su condición social de ser humano. Se muere su papá, que es el único vínculo amoroso que tiene, cuando él tiene 25 años, y lo expulsan de la casa. Literalmente lo expulsan, lo echan a patadas. Hay varios textos de Beckett largos, un par de novelas largas y varios cuentos donde el personaje principal es prácticamente el mismo que esta obra. Entonces, por eso no es una adaptación y por eso no lleva el título de la obra. Aparte, creo que en Inglaterra un tal Ralph Fiennes la hace tal cual y no suena como competencia muy leal la industria londinense con esto. En fin, y lo expulsan de la casa y se hace indigente y se refugia en una banca, y en esa banca lo invade, digamos, una mujer. Bueno, va una visitante que lo visita una vez y luego otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo seduce terriblemente. Agresivo el asunto, no, o sea, ella es muy sutil, pero es agresivo porque él no quiere absolutamente nada de eso. Al final es seducido y entonces le ocurre lo que yo digo que ocurre con todos los que somos seres humanos, no hay un asunto de naturaleza, y creo que es el interés de Beckett. Para mí eso es lo esencial de la obra, ¿no? En tanto que eres ser humano, tienes una serie de elementos, pulsiones, diría Freud, arquetipos, diría Jung, y uno de esos arquetipos es el asunto de fundirte con un ser amado. Obviamente el tipo cae, obviamente quiere huir y huye y se va
a las orillas de la ciudad, desde nuestra perspectiva, es un lugar indeterminado, en un establo, y en ese establo, durmiendo ahí entre vacas y boñiga y demás, pues se da cuenta de que tiene que regresar con la mujer, porque la única forma de librarse de estar pensando en la mujer que lo sedujo, sí, es estando con ella. Entonces ese final lindo, digamos, esa capitulación de decir voy contigo, que estoy enamorado de ti, y no me puedo separar de ti, porque si me separo de ti no soy libre de ti, es como una óptica que a mí me llama mucho la atención. Y el eje es el amor, finalmente, ¿no? La esencia, el amor esencial, quitado de chocolates, de detalles, de no pasaste por mí, de llamo y te digo cómo estás, mi amor, todas estas cosas que lo hacen lindo, pero no lo hacen más amor que el que está desprovisto de todo eso. Entonces curiosamente parece que estoy hablando de una obra muy compleja, pero no, Beckett es muy así, hay muchos chistoretes, y de hecho yo quise extraer esta cualidad del un poco de clown que tienen las obras de Beckett, y sacar mucho ese tipo de contrastes que de pronto pone él, ¿no? No sé, recuerdo otra obra que alguna vez actué, donde están dos personas hablando de la extinción de la humanidad, y de pronto hay una pulga, y el ciego le dice al que está tieso de las piernas, ¡mátala! ¡Ay, güey, no puedo! Y entonces anda el otro con las piernas y no puede doblar, y la pulga se subió a la pared y entonces no encuentra cómo matarla. De pronto se hace un desgarrete y al final la mata y le dice ¡puta! Y entonces el público se sorprende mucho, porque estás hablando de una obra así muy apocalíptica y muy culterana, entre comillas, ¿no? Entonces, estos contrastes hacen que la risa, así la carcajada, es inevitable. Y esta obra está llena de todo eso, entonces se vuelve así como muy sencillito entenderlo. Y nuestro público en las dos obras, en la de ¿Y tú qué harías? Y esta, es el target, digamos, sería chavos que andan por ahí de la licenciatura, que son jóvenes profesionistas, pues que están en lo que para Shakespeare sería la noche de verano, donde escoges cuál va a ser tu compañero de vida, no tu amor juvenil, no probablemente el viejo con el que te vas a morir, o la vieja con la que te vas a morir, dependiendo decía Emilio Carballido, por suerte el sexo solo es uno, y entonces uno puede escoger la variedad genérica que le interese. Era sabio el señor. Y bueno, de eso se trata, pues de hablar con los chavos, con dos ópticas bien diferentes, sobre un tema: el amor a regañadientes le pusimos nosotros, y el amor, digamos, en conflicto. Un conflicto. El conflicto que es uno, y es toda la serie de conflictos que te da la vida diaria, ¿no? El convivir con otro individuo. Yo tengo varias preguntas, que no sé por dónde comenzar. Con la 1. Sí. O sea, bueno, ok. Quiero preguntar sobre el unipersonal y sobre esa necesidad de hablar del amor. O sea, ¿cuál sería la necesidad que ustedes dos tienen sobre este tema del amor? O sea, si ahorita están atravesando por algo, o solamente lo quieren hablar, o sea, ¿cuál sería la necesidad? Pero antes de que me respondan eso, quiero preguntarte sobre es unipersonal. O sea, que al fin y cuentas un unipersonal es un universo personal que el intérprete desea realizar, ejecutar bajo sus propias condiciones, como lo dices. O sea, este es un texto, pero yo me fui más hacia la sonoridad, y desde ahí estoy explorando, o sea, un poco más hacia la poética. Me gustaría que nos contaras a todos los que nos están viendo qué tipo de poética o qué tipo de tratamiento le estás dando a este unipersonal, que tal vez Beckett podría inclinarse más hacia el absurdo, pero desde tu perspectiva, ¿tú cómo lo estás abordando
qué elementos estás utilizando, si hay texto o no hay texto, si solamente son frases o es más música, o sea, ¿cuál es el tratamiento? Sí, no, texto sí hay. Digamos, yo reconstruí un texto poco más inmediato, digamos, ¿no? Y en realidad habla un montón el personaje, ¿no? Va conduciendo, va de pronto interpretándose a sí mismo, a algunos elementos de su familia cuando lo botan a la muchacha. Y la debilidad hacia lo sonoro la tengo prácticamente de origen. En algún momento, por ahí en los años 80, escuché al autor, bueno, unas piezas del autor de esa música que oyen los que vieron 2001 Odisea del Espacio, el pleito de changos que hay, y cuando avientan el monolito, alguien que por cierto fue alumno de Senties me lo presentó y ¡pum! Música contemporánea, y empecé a investigar de música del siglo XX y de los bookies de un salto a los autores contemporáneos inentendibles, músicas atonales, donde tenemos varios representantes en este país importantes, revueltas. Hay piezas de Moncayo que son deslumbrantes, ¿no? Pero hay otros, Mario Lavista, en fin. Y para ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería. En algún proyecto de la carrera apareció el diseño de un ecualizador. Y en el diseño del ecualizador empezamos a jugar con cajas de sonidos, y me tocó en el intento por hacer una maestría en acústica, que no existía en la ciudad en ese tiempo. Yo me vine a estudiar acústica y acabé estudiando dirección teatral, ¿no? Y venía al Poli y acabé en la UNAM. En fin, esas cosas que pasan. Vi un experimento de psicoacústica, muy parecido a estas cosas de los magos y no sé qué, pero a través de la producción de sonidos puros en una cabina como esta, pero así perfectamente anecoicas, y de pronto a generar una serie de actitudes, de conductas sorprendentes, extremas en algunos casos, una especie de hipnosis a través del sonido. Y entonces ya me atrapó, y desde entonces he estado jugando. Yo no diría que eso es experimentación sonora, pero sí experimentación dramática con sonidos. Claro. Es parte de todo lo mío. Entonces, para mí la música, la luz, no son elementos que apoyan la expresión del actor, son elementos que actúan. Entonces, en muchos momentos, a veces tengo problemas con los actores, porque el ego es el ego, y aparte es parte de la educación, ¿no? El elemento nuclear del lenguaje teatral, desde mi perspectiva, es el actor, sí, pero no es el único. Entonces, en algunos momentos, la música o el sonido protagonista es, sí, y cuando le dices al actor, la música no está para adornarte a ti, está para que tú acompañes la música y potencies la música, que de por sí tiene su propia potencia, o los sonidos, porque no siempre es música, ¿no? Y esa es como mi línea de expresión. Y Beckett, Artaud, estos autores, es lo que me interesa a mí, pues, ¿no? El absurdo es como mi área, las farsas, todo lo que cuestione lo muy convencional, lo muy lindo convencionalmente, esto me parece interesante. Entonces, a mí el amor lindo nunca me convence, aunque sin detalles tampoco es tan interesante, ¿no? Sí. Pero de pronto pareciera que si no hay ternura manifiesta, y que además la ternura siempre es así, me parece un reduccionismo que no me llama la atención, y de pronto pues lees y encuentras a alguien que dices, va conmigo. Sí, o más bien yo voy con él, porque creo que Beckett está un poquito más consolidado su pensamiento. Beckett y varios otros, ¿no? Pero sí, de pronto dices, esto sí, ¿no? Y yo encontré en este personaje mi alter ego amoroso, pues, es decir, tú te encuentras a una persona, en este caso, por algún accidente genético, heterosexual, y dices, en fin,
¿cómo le hago para no depender de ti? Y se supone que la entrega amorosa es este riesgo. Que a fin de cuentas son diferentes expresiones del amor, ¿no? Exactamente. Totalmente. Pero creo que si se vuelve inevitable, entonces es una prueba que no depende del otro, sino de lo que te está pasando a ti, del amor. Y entonces ya no le pones la obligación al otro para dejarte ir. Claro. Entonces, sin ser apegados a Exacto. alguien, Porque el y sin otro que se te vuel- quite la energía. Lo otro Claro. se vuelve egoísta y desde mi punto interesado. Es que yo siento que no me quieres, que no me estimas porque no haces esto. Pues entonces dime cuál es el manual y ya mejor hago lo que tú dices y dejo de ser yo. Es muy esquemático y muy ridículo, pero a mí me parece mucho más interesante decir, tú tienes una serie de cualidades, yo identifico a alguien o convivo con alguien, tú tienes una serie de cualidades que te hacen, para mí, inevitable. Y si no eres inevitable, entonces no le puedo llamar amor, y menos con mayúscula. Entonces, puede ser muchas cosas, pero no es amor. Si mi bienestar no depende de tu presencia, no es tal cual. Y estas posturas extremas, estas obras así tan desprendidas de todo lo demás, me parece que hablan así. Y no hay forma de escaparse, además, ¿no? Y eso creo yo que el público, hasta ahorita, en los últimos 20 años que la hemos presentado, esto sí lo aprecia. Y al principio a mí me llamaba mucho la atención. Con chavitos de secundaria decía, Pues en la plena flor de la juventud, ¿no? En pleno enamoramiento. o sea, hicimos una locura en el 99, 2000 me parece, con el Instituto de Cultura de Durango, de hacer una serie de presentaciones y ellos llevaban chavos de secundaria y las respuestas eran mucho más cuerdas, o sea, tenían congruencia, mucho más de lo que uno se puede esperar con jovencillos de secundaria que dicen, bomba, interesante, ¿no? Es interesante. Y ya con chavos más grandes, con adultos, pues ya el diálogo toma otros matices, pero en esencia queda como muy claro, pues él está con ella porque no puede, sino, entonces hay un pasaje de la obra donde dice, no me sentía tranquilo cerca de ella, pero lejos de ella perdería mi libertad. Y creo que esa es la síntesis de la obra. Totalmente. Era un gran poeta. Y es así, no la compuse nadita porque Es tal cual. pues es que Claro. cómo le haces, ¿no? Sí. Fíjate, ahorita que mencionabas, bueno, es muy interesante tanto el tema, porque creo que es un tema que comunica y que habla, o sea, en cualquier etapa de la vida, o sea, tanto de los adolescentes de secundaria como una persona adulta, porque ves las diferentes gamas del amor. Entonces creo que es un tema universal en el cual cualquiera se puede enganchar, porque tal vez, bien lo dicen, en teatro es un reflejo que en ese momento te puedes identificar, sea de género cual sea. Y algo que también se me hace muy interesante es esto que mencionas, o sea, creo que he escuchado, eres de los pocos directores que le dan el peso a la sonoridad o el peso a la luz, que también eso es muy importante. O sea, de qué manera como creadores escénicos podemos jugar no solamente con lo textual o con lo interpretativo, sino con la sonoridad, pues sino con la iluminación, que esto tenga su propio efecto. Claro, entonces es muy interesante. De hecho, tenemos una obra de teatro. Tenemos una obra que también estamos los dos, Asómate al teatro, que es una puesta en escena para niños. Y justamente ahí hablamos de todo el teatro, lo que tiene. del lenguaje teatral. En los recorridos de la vida tuve una hija. Que por allá anda. Una hija que ya es adulta. Que le mandamos saludos. Y cuando era niña quería hacer granjitas, estas cosas que hacen maquetitas. Y yo, por esta deformación teatral que tenía, pues le hice una pequeña maqueta de teatro. Y entonces ya empezamos a hacer escenografías para jugar. A mí no me gusta, no pude yo desprenderme de mis cosas super machas. Y entonces nunca pude jugar a las muñecas, pero sí pude jugar a la granja y esas cosas, pero se la armaba. Y luego le puse unas lucecitas. Y luego ya me vine acá y en el 2007 digo, ¿y por qué demonios no lo crezco? Y entonces hice una maqueta más grande y le diseñé una consola que está basada en mi tesis de ingeniería, que era el diseño de una consola para iluminación de teatro. Y le diseñé una consola que entonces era analógica, luego la convertimos a digital y ahora tiene luz LED. Y entonces tenemos una consola
y un teatro a escala totalmente equipado. Tiene 2 voladoras, tiene su telón trasero y tiene piernas, sus varas. Y ese teatro no es miniatura porque está grande, como de 1 metro. La primera obra que montamos, que también es un proyecto que tenemos vivo, aunque ahorita en stand-by, trata sobre el lenguaje teatral, donde un especialista, digamos una especie de Alejandro Luna, un especialista técnico pero diseñador, empieza a cuestionar y a ser un poco despectivo al arranque de la obra con un intendente que tiene años y años de estas joyas que hay en el teatro, en muchos teatros, y de pronto lo empieza a regañar por ignorante, ya que iba a sacudir una consola y decir, ¡ah! ¡No toque mi super equipo! ¡Ah! Eso hace uno con sus micrófonos de estudio, por lo menos, para que nadie los trate. Y entonces empiezan en una especie de enfrentamiento, él a humillar al viejo, y de pronto el viejo le empieza a dar réplica, decir, y usted sabe cómo se hace un ambiente, por ejemplo, de la tarde. Pues yo dije que lo hacen, que hacen los directores con iluminación. Ándele con iluminación. Y entonces dice, a ver, pero ¿cómo? Entonces abren el teatrito y ya ponen una iluminación. Luz de tarde, bueno, póngame azul, por favor, ambiente azul. Ahora va a entrar el personaje principal y lo ponemos aquí. Le podemos poner una iluminación, es un poco de noche, no le podemos ver el rostro, entonces viene de acá y aparte está pensando, le ponemos un poquito de sombras. Estas cosas que nosotros sabemos, vamos aprendiendo. Y le ponemos un poco de sombras, y así que medio se le vean los rasgos, pero no se vea bien. Y la gente empieza a pensar, ¿qué me estará pasando? Tengo un problema. Y la oscuridad, o la semioscuridad que tiene, la semipenumbra, las sombras que se hacen con la luz, están emparentados con el desconocimiento de lo que va a ser el personaje. Lo que se le está pasando, también lo estamos viendo. Un poquito semiótica, digamos, o recursos que uno tiene para expresar, y eso lo vamos poniendo y se los vamos demostrando a los chavitos. De eso se trata la obra, como ir desmenuzando el lenguaje teatral por las partes que lo componen, ¿no? La luz, el maquillaje, el texto, la dirección, todo eso. Pero sobre todo como toda la magia, ¿no? Que hay ahí, o sea, imagínate así como para un niño que de repente vea la iluminación y que diga, wow, o sea, porque creas o no, la iluminación te crea un efecto, una atmósfera y te da una magia que hay ahí. Entonces para un niño que es la primera vez que tal vez no ha ido al teatro, pero que le hablan del teatro y de repente empiezan todos estos lenguajes escenotécnicos, yo creo que es muy atractivo para ellos y es como una especie para introducirlos por este gusto. De hecho, pues lo hicimos para teatro escolar y lo tenemos integrado así, una presentacioncita que dura como media hora, donde desmenuzamos el lenguaje teatral, y luego hacemos una demostración con una escenita de Alicia en el País de las Maravillas, del Príncipe Feliz, algo así como para niños, pero que se complique tantito, ¿no? Y luego, ya al final, en vez de hacer debate, invitamos a algunos niños a que manipulen la consola, que es totalmente hechiza, está hecha, todo es con materiales reciclados. Todo, los monitos, la consola está sacada de partes está integrado con la carcasa de un reproductor de discos compactos y cosas así, y lo que es el circuito pues lo diseñé yo y lo soldamos entre los dos. Ella llevó electrónica en la secundaria. Sí. Éramos socios desde años antes de conocernos. Y la hicimos, y entonces ponemos a los niños a jugar, pues, ponle una luz azul, esta es la azul, y ya, ¿no? A manejar una consola, y no es digital. O sea, es una interfase digital con la computadora, pero le pusimos unos controles como las de antes para que los niños perciban cómo es cuando cambias una luz o haces un crossfade y esas cosas. Y jalamos la consola para que los niños estén viendo de frente y otros estén ejecutando un poquito lo que es la experiencia de meter y sacar personajes. Pero ese es otro proyecto. Claro. Ese es un proyecto muy dinámicos. Yo lo quiero muchísimo porque fue mucho trabajo, ¿no? De investigación, de electrónica, pero yo me gradué de ingeniería en el 88. Imagínate, ya estaba más que obsoleto en el 2008, porque nunca ejercí en forma, siempre con cosas de teatro. Y tuve que hacer investigación de cosas que no existían en mis tiempos, que es la que manipula la interfase. Y es un proyecto que siempre le he tenido como mucha fe
porque creo que a los niños les va a gustar. Pues, es bueno y ya lo presentamos, ya lo acercar probamos y efectivamente los chavitos se integran, y cuando les decimos, ¿quieres venir a jugar con los muñequitos? Luego, la primera vez lo hicimos imprudentemente y nos fue como en feria. Sí, sí. Son bárbaros los niños. Sí, a esas edades, Hulk es un muchacho bien portado, ¿no? Exactamente. Ya cuando son más de 3. En fin, pero es un poco por ahí la línea de trabajo. ¿Y ese montaje fue en Durango? ¿O fue no, es aquí. En Durango hice el juguete de mi hija y ya todo lo demás ha sido aquí. Porque fíjate que muchas veces creo que ese tipo de proyectos también sería muy pertinente en provincia, claro, que es justo de donde nosotros venimos y que no hay tanto teatro, ¿no? Entonces creo que sería muy importante acercarlos, sobre todo en provincia, inculcarles este gusto o sembrar esta semilla, este gusto por el teatro para estas zonas donde no hay tanto que hacer teatral o no hay tantas escuelas. Entonces creo que eso también sería de hecho la idea viable. Aquí mismo siempre ha sido como promoverla en escuelas, sobre todo, o estos centros comunitarios que ahora hay mucho sobre todo en las delegaciones que tenía Morena y que parece que van a extender, que son centros de convivencia y talleres y demás, y de pronto les ofrecen a través de las delegaciones cursos y espectáculos. Entonces lo tenemos mucho pensado así para esos lugares donde no hay ni los recursos ni las condiciones idóneas como para sembrar la costumbre del teatro. Entonces sí, el descubrimiento de la magia teatral no es muy difícil llevarlo, pues, ¿no? Con la maqueta cabe en un coche de cajuela amplia y las consolas las llevamos a un ladito en el asiento, entonces así pueden ir viajando. Y esa es la idea, pues, ¿no? No hemos tenido tiempo de ¿cómo se llama? Cuando ya consolidarlo, porque hemos estado como con otros proyectos y todas estas cosas, ¿no? Pero yo para mí es como el proyecto, si fuera la elección de los amores, creo que es el que más me gusta, porque además fue todo el proyecto nació como una ofrenda para mi hijita, que entonces tenía 5 años, y ahora ya casi no la veo. como debe ser, ¿no? Se hizo adulta y es independiente. Y bueno, y por ejemplo, en esto de lo de ¿y tú qué harías? Ya retomando un poco, haciendo como esto, tu montaje, tu unipersonal, habla sobre esta perspectiva del amor, pero en este sentido, ¿y tú qué harías? Ahora, ¿cuál sería tu necesidad de llevar de realizar esta puesta en escena? O sea, ¿y por qué esa temática? ¿A ti qué te mueve? O sea, ¿qué fue lo que te lleva a ti? Y otra pregunta, ¿tú querías? Esa es una obra que escribí yo hace un par de años junto con uno de mis mejores amigos, que nos conocimos en la Escuela de Artes Escénicas en Monterrey. Y decidimos venirnos para acá, para este monstruo de ciudad. Y Monterrey. Yo estudié ahí en Artes Escénicas. Sí. Bueno, Monterrey también es un monstruo, pero esta ciudad realmente se me hace como muchísimo más enorme en muchos sentidos. Y bueno, decidimos escribir juntos. Era una obra corta, la escribimos para microteatro. Y bueno, después la necesidad de tener que explayarme un poco más en este tema, sobre todo en el conflicto, porque como menciona Bernardo, es muy bonito hablar como del amor adornado, ¿no? El romanticismo. Y de hecho el personaje de Ana es totalmente soñador, es muy romántica, ¿no? Todo el tiempo es super cursi. Y su pareja Elena es lo contrario, ¿no? Ella es como más real, está más plantada, empieza como a ser más, pues más real, ¿no? Entonces, pues vemos estas dos personalidades que son como diferentes y que llegan a un conflicto donde Elena le dice la realidad de lo que está pasando, ¿no?
sí está muy bonito el amor, es muy romántico, pero ¿sabes qué? Ya me aburrí, estamos en una vida muy rutinaria, tú quieres una vida como muy planeada y yo soy un alma más volátil. Claro. Entonces el otro personaje se lo toma muy personal, ¿no? Es que entonces me estás echando a mí la culpa, como buena mujer, chantajista, y le dice Elena, creo que más bien no estás acostumbrada a escuchar la verdad, estás más acostumbrada a volar. Entonces se quita un poco el romanticismo y aún así llegan a este punto de, bueno, si te vas con alguien más, entonces, ¿qué tal que si encendemos la llama del amor? ¿No? Y no va por ahí tampoco, ¿no? Creo que muchas veces pasa eso en las relaciones, que intentas como reavivar, entonces es, bueno, entonces vamos a ver qué jueguitos nos podemos inventar o por ahí, y creo que no es el tema central, ¿no? Sino que son inquietudes personales. Elena trae una inquietud personal de saber si es realmente con Ana con quien quiere estar o no, o en el transcurso entonces de descubrirse ella hacia dónde voy, y si quiero estar en pareja, y si me gusta esto, y tiene que ser de ahorita a siempre, no puede ser de la semana que entra ya que le devuelvo la hilacha a siempre. Entonces justamente es como esta necesidad de decir, ok, sí, quitar el romanticismo un poquito y centrarnos más en la realidad y compartir estas necesidades, ¿no? Al final de cuentas el estar en pareja, más allá de estar frente a frente, creo que es este rollo de estar espalda con espalda, poder ver y tocar y decir, ok, tengo a alguien que me está protegiendo, aquí está atrás, pero yo tengo todo esto enfrente. En cambio, si estamos las dos de frente, creo que no ves nada más. Entonces es esto con lo que se enfrentan de pronto, y decir, no es malo tampoco pensar en uno mismo y ver que alguien tienes de respaldo, ¿no? Entonces es poner en tela de juicio ahora al público y decir, entonces, y no quiere decir que tu forma de amar esté mal, está bien, en este rollo de yo necesito que me marques a tal hora para saber que me amas, y la otra es como de, pero no es mi forma de amar. Claro. Mi forma de amar es, te doy tu libertad y yo tengo la mía. Entonces de repente cuestionar justamente al público con este concepto, ¿no? De ser más liberal, de no encadenarte, de no ser esclavo o dependiente de, sino entonces amarnos en libertad, ¿no? También un poco con este rollo de regañadientes, ¿no? Que también utiliza en la banca, no se rehúsa, pero sí pone en tela de juicio, sí, bueno, y si no lo hacemos como de la manera tradicional, y si lo hacemos de esta otra manera. Entonces es poner ahí el público, y creo que esa justamente es mi inquietud, ¿no? Contestando a la pregunta, yo para el amor soy un poco mala. Entonces me ha tocado como encontrarme con varias personas que me dan estos atorones de realidad, ¿no? Yo sí soy como más romántica, y de repente estos personajes que han entrado en mi vida, que sí me han hecho como wow, piénsale por dónde, justamente es de donde surge esta obra, ¿no? Y bueno, te das cuenta de que realmente no es que no quieras o que no te quieran, sino es que son formas de amar totalmente diferentes. Sí, sí. Y ahí es donde tú dependes de decir, bueno, con esto sí puedo, y a lo mejor con esto otro no. Puedo entender que no te guste darme flores todos los domingos, y puedo vivir con ello. ¿Con qué no puedo vivir? A lo mejor con compartirte, ¿no? De repente tener una relación bastante larga, sobre todo en relaciones, se presta mucho para relaciones gays, ¿no? Que cuando tienen como muchísimo tiempo, luego dicen, bueno, pues te doy chance de que tú hagas tu rollo por tu lado y yo por el mío, pero podemos como todavía, mientras yo no me entere, ¿no? y entonces de repente dices tú, bueno, ¿hasta qué punto tengo que ceder para que no te vayas? O entonces sí quiero, ¿no? Entonces es ahí donde pones a pensar al público y decir, ok, si va por ahí o no va por ahí. Y la decisión, como le comentaba antes de que llegara, pues la decisión del final de la pareja la tiene el público.
Entonces, ellos deciden al final, ¿no? Y aquí el público, bueno, termina. No, eso. ¿Sí? Ok. Y aquí el público es, bueno, ellos que deciden al final, los pones como testigo, o sea, sí, o sea, como ¿por qué poner al público que ellos decidan el final de otras dos personas? Se abre un debate, exponiendo como ya la visión de los personajes, y el público es el que decide por qué no. Pues es como para ponerlo a pensar un poquito más y que realmente surja esta discusión en lo que estamos acostumbrados, no lo que nos enseñaron, lo conductual, lo que pues, me tengo que casar por la iglesia porque así es, ¿no? O como mujer pues tengo que tener un hijo porque soy mujer y estoy hecha para procrear, ¿no? Entonces, pero estructuralmente funciona como una, digamos, dramatúrgicamente se va construyendo de que en el momento de tomar la decisión de seguir juntas o separarse, el narrador que está participando involucra al público. Exacto. Y entonces los consultan, a ver, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y se forman dos bandos, la separación o la permanencia. Como si fuera teatroforum. Exactamente, pero en la parte final, y entonces el público acaba decidiendo. Es básicamente eso. Pero es un recurso dramatúrgico, pues, de involucramiento del público en una decisión a tomar. Sí, eso era lo que quería preguntar. O sea, que cuando veía la sinopsis, que decía, no, y al final el público decide el final. Y dije, bueno, me suena más como algo de Teatro Forum, como lo propone Augusto Boal, que es hacer partícipe al público dando una solución a un conflicto social, en este caso un conflicto de pareja, que entre todos, como comunidad, podamos ayudarnos y encontrar las respuestas entre todos. Sí, no va mucho por ahí. Lo de Boal tiene más un propósito político, ¿no? De sembrar una reflexión política sobre temas que comparte la comunidad. Y es bien interesante. Pero no, este más bien es todo un desarrollo de los acontecimientos como una representación normal, sí, con un narrador que va haciendo una especie de interacción entre el público, conductor de lo que pasa, y hacia el final, para tomar la decisión, pues vamos participando todos, ¿no? Y ahí ya cada quien pone sus filias y sus fobias con los personajes y con sus propias interioridades, ¿no? Sí, y es interesante, yo creo, porque yo creo que esta en especial es una obra, la que yo hago es una obra que yo creo que es importante para dialogar con los jóvenes, aunque puede funcionar para todos, pero esta obra en especial, por el momento social que estamos viviendo, de liberación, digamos, de un montón de bronquitas que tenemos sociales, que también son en los individuos, son psicológicas, es una obra como muy... Es difícil hablar de una obra del amor donde hay una pareja que están viviendo juntos, y es una obra muy blanca. Y el público, para mí el ideal son los jovencitos, desde los que están decidiendo abrir la puertecita del closet. Aunque a veces la puerta es de cristal y se ve todo, pero no hay bronca. De pronto abrir la puertecita, y después de abrir la puertecita te vas a encontrar con un mundo que en algunos casos, y a veces totalmente, y a veces en parte, sigue siendo un poco más complicado vivir plenamente en la comunidad LGBT. Y entonces aquí, de alguna manera, esa parte entra como natural, y la conflictividad es tan inmediata, así, tan digerible, que vale la pena de pronto que los jóvenes vayan allá y se den el chance de debatir. Te confronta esta Exacto. Y yo creo que puede ser liberadora para muchos que ya no están, o ya que se les pasó la edad conveniente para abrir la puertita, o para no abrirla cuando no hay que abrirla, y en fin, irse en el camino que les da su naturaleza, pero yo creo que son condiciones genéticas, no es un asunto de preferencia, ¿no? Es decir, tenía una amiga gay tiene ahorita cerca de 50 años que dice, puta, yo no preferí ser lesbiana, por supuesto que no, yo no quería sufrir toda la serie de discriminación que he sufrido a lo largo de mi vida de provincia, por supuesto que no es una preferencia, es
es algo de naturaleza, nada más, ¿no? Tú sigues, ¿cómo se llama? Las órdenes de tus deseos, y como esos tú no los dominas, pues entonces te va. Así de simple te decía ella. Y yo creo que la obrita esta es muy amable en ese sentido, y yo cuando la vi, ya correr completa y la reacción del público, creo que ayuda mucho, pues, a que la gente se relaje, literalmente. Lo cual siempre es útil para las artes amorosas. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Ese punto que lo ve de manera normal y natural. Porque desde un principio ya está planteado con dos chavas, entonces pues ya el público entra en esa convención ya sin prejuicios, sin nada, y más bien es entregarse como espectador a ver qué sucede. Exactamente. Y ya entran esas cuestiones del amor, o sea, como estas dos calidades, frío y cálido, o sea, el realista, el amoroso, el que tiene los pies en la tierra, el romántico, y sobre todo como esto del apego, que también muchas veces creo que en cualquier relación confundimos el amor con el apego o con la costumbre, que creo que eso está muy criminal. Sí, acá se trata de dos personas enamoradas que tienen una conflictiva. Si es hombre o mujer, da lo mismo. Si es hombre, da lo mismo. Si es mujer, da lo mismo. ¿No? Y eso sí es interesante. No sé si es un accidente del montaje o se lo planearon, pero sí es como de verse. Yo creo que si yo hubiera tenido 17, 18 años, haber visto un trabajito así me hubiera ayudado mucho a no tener que conflictuarme para decidir, imagínate, ser bruja. Porque a todos nos pasa, es decir, la decisión hamletiana todos la tenemos que tomar, creo yo. Yo creo que esto la problemática está un poquito más allá, pero creo que desde ahí vale mucho la pena para chavillos de prepa, chavillos de universitarios, chavillos de 50 y así. Chavitos de 50. Te suena el chavillo, tú eres norteño. Hamletiano, cero no será. Sí, no, porque Freud en algún tiempo, y el psicoanálisis en general, puso por ahí el dilema hamletiano, que yo creo que no es, pues es que voy a estudiar, es que voy a hacer en mi transición de adolescente a adulto, pues, ¿no? Y una de ellas es la sexualidad, pues, ¿no? ¿Cómo vas a ejercer tu sexualidad? No cuál es, porque esa no la determina, sino cómo la vas a ejercer. Sí, ese es el dilema hamletiano, y yo creo que la obrita es muy amable con eso, es muy vivible. El debate puede extenderse. Exacto. O no, dependiendo del público, pero es un tema que siempre jala. Entonces sí, la primera función que yo vi, pues había gente adulta, ya muy adulta, muy definida, sí, y gente jovencillos también, y algunos que estaban en conflictos semejantes, ¿no? Y como todos pasamos por eso, sí, entonces literalmente es muy cercana al público la obra. Yo creo que sí vale mucho la pena. No hemos dicho, sí hemos dicho, estamos... Para despedirnos, díganos sus redes sociales, dónde se están presentando, horarios. Si tienen promociones, descuentos. Si tienen promociones. Sí, vamos a estar, empezamos la temporada el 14 de noviembre, el domingo con En la Banca, y va todos los domingos hasta el 14 de octubre hasta el 11 de noviembre, 5 domingos. Y estamos en Tú qué harías los miércoles a las 8:30 a partir del 17 de octubre. 17 de octubre. Así es. En la Banca los miércoles y Tú qué harías, perdón, en la Banca los domingos y Tú qué harías los miércoles. 6 de la tarde, 8:30. Y los costos, como digamos, el eje temático es el amor. El otro eje temático somos de Durango. No. El otro es Durango. Estamos como muy mezclados nuestros proyectos. Y vamos a tener una tarifa igual, aunque acá es un actor y allá son como un montón. Como 5. Y la idea es cobrar 180 con derecho a una bebida por boleto. Entonces, si hay promociones 2x1, es una bebida por boleto, porque es un trato comercial, digamos, con la sede. El lugar donde nos vamos a presentar se llama Foro Capitán Gallo o Capitán Gallo nada más. Es un foro cultural de estos
cuyo eje de actividad es la música, música juvenil, esencialmente rock, aunque hay muchas otras cosas. De pronto hay cosas, expresiones de artes visuales, y las actividades escénicas, no somos los padrinos, pero somos los casi padrinos, ¿no? Vamos a la no lo confirmamos, pero vamos a la primera comunión. Y el lugar está en Ayuntamiento número 145, enfrentito del Metrobús, antes de llegar al Metro Valderas, yendo del oeste. Yo creo que es un lugar que vale la pena como conocer, como vivir. Yo de pronto he visto algunas cosas que tienen por ahí de música y hay cosas que distinguir, pero como todos los foros independientes necesitan, creo yo, que acuda el público, porque y darlo a conocer, ¿no? Exacto, porque esos lugares dependen estrictamente del público, ¿no? Y nosotros decidimos como hacer una especie de sociedad, contubernio, complicidad para empujar nuestros proyectos y el propio proyecto del lugar. Por eso el diseño de los costos, digamos, lleva lo de la bebida, porque nos parece como muy generosa la postura que asume el foro así de arranque, y nosotros decimos, bueno, vamos promoviendo como si fuera una sociedad de tres, ¿no? Que de hecho lo es, pues, aunque cada quien está diferenciado en su proyecto. Y bueno, eso habrá promociones, sí, para chavos de estudiantes, para adultos mayores, y algunas especiales, ¿no? No sé, por ejemplo, yo hice un pequeño video promocional con una pieza clásica manoseada electrónicamente, allá en la cabina, algo donde saber de esas artes malsanas, y le pregunté a 2 personas cercanas si lo distinguían, y no. Entonces dije, bueno, entonces pongamos, en lugar de hacer sonría y la fuerza está, no, las personas que reconozcan, vamos a ver qué universo, a partir de ya, que reconozcan cuál pieza es, les vamos a dar un 50% de descuento, un 2x1, lo vamos definiendo como vaya, pero una promoción de ese tipo, ¿no? ¿Y sus redes sociales? Las redes sociales es en Facebook, Calicuerno, en Twitter también, Calicuerno, y hay un sitio web que es Calicuerno Wix. Calicuerno TIA, perdón, Calicuerno TIA pegado. Ajá. .wix.com. Okay. Y estamos también al Compás del Teatro en Facebook y al Compás del Teatro en Instagram. Al Compás del Teatro. Pero esta apuesta o las promociones las vamos a promover desde Facebook, en las redes sociales. Ajá, sí, que es como el lugar para interactuar más rápido, ¿no? Que no nos deja ni siquiera dormir en paz ahora. Y está muy bien, pues. Sí. No, los boletos de ¿Y tú qué harías? Y pronto también en la banca ya se pueden reservar desde Facebook en las páginas de Al Compás del Teatro. Al Compás del Teatro. Gracias. Muy bien. Y yo también pronto. No, en algún momento vengamos o no vengamos, si les parece, haremos alguna promoción ya un poco más cerca, ¿no? Porque estamos a 2 semanas y media. Sí, ya que se acerque. Exactamente. Nos vuelven a invitar, hablamos menos, pero nos vuelven a invitar. No, pues digo, vaya que hemos hablado un montón. No, me refería yo a invitar a la gente desde acá. Sí, también para invitar al público de Somos Live para que esté pendiente de las publicaciones en sus redes sociales, también aquí en la página para las promociones. Eso sería buenísimo. Pues muchas gracias, ya se nos fue el tiempo.
Y bueno, sobre todo mucho éxito. Mucho éxito. O sea, que realmente tengan mucha gente y que ese foro se dé a conocer, que también hay que apoyar a los teatros independientes, a los foros independientes. Porque, bueno, si no nos apoyamos entre nosotros, pues ¿quién? Pues ¿quién? Pues quién. Sí, ojalá sea la ciudadanía en general, ¿no? Que hay que extender. O sea, una de las tareas que me interesan sí mucho es extender la oferta teatral a gente que no hace teatro. Eso sería lo ideal, y creo que es un paso que en la evolución del consumo cultural en el país todavía hay mucho por hacer. Muchísimo. Este es su espacio para cuando quieran venir. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos, amigos, y no se pierdan en un momento el programa Blend and Remix con Benedico Icaza, que trae un tema muy interesante en unos minutos. Bueno.